cierto algo? 7:05 de la mañana. Ya vengo conversando con Ramón Guillermo Aveledo antes de ir al aire. Ramón Guillermo Aveledo, bueno, no necesita mayor presentación. Vamos a decir que es abogado, doctor en ciencias políticas, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática MUD, profesor de posgrado de la Universidad Metropolitana. Qué bueno que hayas venido a acompañarnos en los próximos 2 bloques del programa. Ramón Guillermo, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Mira, el país exige de la oposición o de las oposiciones unidad, una estrategia que incluso vaya más allá del 21N. José Ramón Medina recientemente me decía en este programa, en su ya expresada decepción, que Venezuela sufre de anemia política. Te pregunto en 2 tonos, en 2 niveles. ¿Ciertamente está tan mal la dirigencia de la oposición? ¿Y qué posibilidades ves tú, no solamente por ellos en sí mismos, sino por la necesidad que tiene la pluralidad del país de construir? ¿Qué posibilidades ves tú de que en la oposición o en las oposiciones haya verdaderamente el ánimo de una reconstrucción de propuesta, de estrategia, incluso más allá del 21 de noviembre? Yo te voy a responder yo siempre tiendo a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y por lo tanto, sin desconocer la decepción y el distanciamiento, la desconexión que hay entre los sectores de la oposición y el país, lo cual, por cierto, coincide con la desafección que hay por la política, porque el desencanto que hay frente al gobierno y por sus propios seguidores y frente a las políticas del gobierno, los fracasos de las políticas del gobierno, es muy grande también, ¿no? Entonces la gente necesita una alternativa. Entonces yo creo que hay que ver las cosas como en 2 planos, uno de aquí al 21 y otro del 21 en adelante. De aquí al 21 yo creo que hay una oportunidad importante, que está en que, bueno, a esta altura falta un mes para las elecciones, un poco menos de un mes. Uh-huh. Es muy claro ver quiénes de los candidatos o candidatas alternativos están en mejor posición. Y creo que es una oportunidad para que los que van de segundos, digamos, en esa competencia por ser el abanderado triunfal de la oposición en sus regiones, en sus municipios, bueno, hagan un gesto de grandeza, un gesto que diga, bueno, vamos a apoyar al que está mejor o a la que está mejor, para que haya una opción victoriosa más clara. Yo creo que ese sería un gesto importante que engrandecería sin duda al que lo haga. No solo le daría o le puede dar la victoria a quien reciba el respaldo, sino va a también engrandecer, va a salir ganador también aquella persona que colabore. Y yo creo que eso va a contribuir a la credibilidad de la oposición para la tarea que empieza el 22. ¿Tú crees que eso va a pasar? Yo creo que puede pasar. Y claro, depende del Estado, depende de las circunstancias, pero creo que puede pasar y además que debe pasar. Y tú sabes que la política no es el arte de lo posible. Eso lo aprendí yo muy temprano en una lección que daba Pepe Barbeito en los cursos de formación. La política no es el arte de lo posible, es el arte de hacer posible aquello que es necesario. Aquí lo importante es buscar cómo. ¿Cuál es la manera para entenderse y mirar más allá? Porque lo central en la política es el servicio, es lo central, la razón de ser de la política es eso, es la búsqueda del bien común y para eso es que se postula a alguien candidato. Entonces, cuando alguien es candidato o candidata, según sea hombre o mujer, y se da cuenta de que es otra persona la que tiene la posibilidad de ganar, oye, vale, vamos a hacerlo, vamos a darle ese aval, ese respaldo, pasando por encima de diferencias que puedan existir, pero para garantizar que el Estado tenga el cambio o la continuidad, según el caso, que merece y que la gente de su región o su ciudad quiere. Y del 22 en adelante la oposición, bueno, va a tener que reinventarse, aprovechar este momento
que ha vuelto a contactar a la población, a estar en todos lados porque está participando en las elecciones, que yo creo que es una muy buena oportunidad para eso, para entonces darse cuenta de qué es lo que, cuál es qué es lo que está ocurriendo, sucediendo, y empezar con una política mucho más activa y mucho más cercana a los problemas de la gente, a vivir con la gente los problemas y a dar respuestas a los problemas de la gente, ¿no? A aportar soluciones, a dar esperanza. Porque la esperanza alrededor de Maduro y su gobierno está muy deteriorada. Ni siquiera la gente que votó por él la tiene, esa es la verdad. Está muy deteriorada. Entonces, las personas necesitan ver otra opción, necesitan ver la cara de la esperanza en otros rostros. Y yo veo que hay mucha gente joven también participando en todas partes, y yo creo que ahí esa gente tiene una oportunidad. Y que no se piense, yo supe que en estos días dijo en un foro que hubo en la Católica, José Manuel Olivares, el médico oncólogo que es candidato en La Guaira, dijo que había que mirar adelante, ¿no? Y que corregir errores y mirar hacia el futuro. Y yo creo que por ahí anda la cosa, ¿eh? Por ahí anda la cosa. Por la vía de devolver a la gente la esperanza. Yo creo que eso es importante. Ramón Guillermo, tengo que hacer la primera pausa. Al regreso quiero que hablemos de México y las posibilidades de ir hacia adelante, como lo acabas de comentar, a través de posibles acuerdos. Y te dejo también esta pregunta. ¿Es que acaso ya no es evidente, te pregunto, que se han dado acuerdos importantes en el camino? Amigos, regresaremos. 7:15 minutos. Ramón Guillermo Aveledo, México. El futuro de los acuerdos y las negociaciones, bueno, con el aval del gobierno de Noruega y tantos intereses desde la comunidad internacional. ¿Cómo ves tú esa perspectiva? Pues mira, es difícil, pero es necesaria, de nuevo. Yo no veo opciones distintas a la negociación. No las veo. Entonces, no es que pensemos que es la mejor opción a esta altura, sino que yo creo que es la única. Es la única, sin duda, para la oposición, pero también la única para quienes ejercen el poder. Porque la situación presente de Venezuela va a requerir de mucha credibilidad internacional para poder superar los problemas. Es decir, para poder tener acceso al crédito internacional hay que recuperar la confianza en Venezuela, que es una confianza perdida. La prolongación de la crisis política, además de las políticas equivocadas que han llevado pues al empobrecimiento y a la ruina del país, ha conducido a esta situación en la que estamos. Entonces, tiene que haber testimonios muy claros de que va a haber acuerdos que se van a respetar y que van a ser duraderos, que van a ser estables, de tal manera que la comunidad internacional recupere la confianza en el país. Es muy importante la mediación, la participación del gobierno noruego, que tiene mucha experiencia en estas cosas en distintos lugares del mundo, pero también es importante la presencia de gobiernos amigos, que algunos amigos de la visión democrática de cambio pacífico que propone la oposición y algunos amigos de la visión del grupo en el poder. Pero, ¿por qué? Porque va a hacer falta esa cooperación más adelante para que se recupere, como te digo, la confianza en Venezuela, que es crítico para que podamos tener, entonces, efectivamente avances en temas como la producción, la productividad, el reencuentro con una activación económica que vaya más allá de estas burbujas que vemos, que a mí no me parece negativo, ¿no? Yo creo que es una cosa positiva, claro que sí, pero vamos a estar claros, eso es muy insuficiente y lo que también se ha notado es que se han ahondado las dramáticas diferencias sociales, ¿no? Es decir, es verdad que hay un goteo para unos un poquito más copioso, para otros más débil, que ha mejorado el consumo
de ciertas cosas. Pero todavía estamos muy lejos de lo que deberíamos estar. ¿Por qué? Porque el crecimiento que hemos tenido es un crecimiento, claro, frente a un decrecimiento muy grande de muchos años. Entonces, claro, porcentualmente pareciera que es mayor de lo que realmente es. Y necesitamos que sea. ¿Necesitamos que sea para qué? Bueno, para que la gente pueda vivir dignamente, decentemente, y para que, vamos a estar claros, para que cese el incentivo para irse del país, porque la cantidad de gente que se va, sobre todo de gente joven, en circunstancias tan duras. Yo he visto en las noticias el caso de una familia que fue atropellada en la autopista de los Llanos, ¿no? Regresando a pie de Medellín, se habían ido allá. Increíble. Oye, qué dolor eso, ¿no? Ahora, ese drama, yo conozco gente que ha salido del Táchira para ir a cruzar por Panamá, por la selva del Darién, para emprender ese viaje a pie hasta los Estados Unidos, por el amor de Dios, ¿no? Ahora, gente que está dispuesta a eso es en la desesperación, ¿no? Entonces, el cambiar la desesperación por la esperanza es un proceso. Uh-huh. Y hay que contribuir a que eso sea así. Y en eso hay que estar muy dispuesto todo el mundo a ceder. Todo el mundo a ceder para que se pueda hacer. Por ejemplo, una de las cosas que hay que crear, parece crear ese clima de confianza, es una renovación de los poderes públicos. Es decir, que el Poder Judicial vaya recuperando confianza, que el Ministerio Público vaya recuperando confianza, que vaya recuperando confianza la Defensoría del Pueblo, o vaya acreditándose, porque la Defensoría del Pueblo nació con problemas muy serios de credibilidad y así ha continuado. Lamentablemente, una institución muy bonita y muy importante. Y la Contraloría General de la República recupera el crédito. ¿Por qué? Porque ese entramado institucional es el que nos puede dar credibilidad afuera. Miren, yo le pongo dos casos recientes, no que son los únicos, lamentablemente no son los únicos, pero han estado en las noticias. Uno, la muerte de General Baduel. Oye, si tuviéramos una institucionalidad creíble para todos, la averiguación y la certeza de qué fue lo que pasó y la verdad nos daría mucha tranquilidad y evitaría cualquier versión falsa o tendenciosa. Y la otra, algo que motiva mucho al grupo en el poder, que es la prisión, la extradición a Estados Unidos del señor Saab. Fíjense, si en Venezuela hubiera una institucionalidad creíble, esas investigaciones, esos procedimientos se harían aquí. Y aquí habría un resultado que la gente pudiera creer. Es decir, oye, si es verdad, el señor es culpable y está sancionado, o el señor es inocente y está libre. ¿Eso es imposible? No, eso no es imposible. Eso es difícil, sí. Es muy difícil porque es mucho el trecho que hay que recorrer. Pero hay que empezar a recorrerlo. Como se ha empezado con el poder electoral, la situación no es la ideal todavía. Es verdad. Pero, vamos, ya ha empezado un proceso para poder recuperar la confianza. Y eso nos hace falta en todos los campos. Porque el país, ¿cómo va la gente en el exterior a confiar en Venezuela si los venezolanos no confiamos en Venezuela? Entonces ahora, para que recuperemos la confianza de nosotros en nuestro país, en nosotros mismos, bueno, tiene que haber unos pasos, tiene que haber unos avances. En ese análisis general que has hecho, que incluye la situación del lado de la oposición y del lado del gobierno, ¿cómo ves tú la conformación de nuevos liderazgos o de los actuales liderazgos que puedan retomar conexión, fuerza con la gente? Porque hay mucha gente que se siente huérfana, sí, desorientada, carente de mando no desde una imposición, sino desde un liderazgo que inspire. Lo comprendo, porque a mí también me pasa. A todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa, y yo lo entiendo perfectamente. Lo entiendo eso en la gente que quiere un cambio, como en mi caso, o también lo entiendo en la gente que respaldó a Chávez y que respaldó a Maduro y que ahora se siente muy mal porque siente que las cosas no funcionan, no van para donde ellos quisieran y donde ellos necesitan. Entonces, fíjate,
en el campo democrático, en el campo de la oposición, yo creo que una cosa lógica sería que después de la elección empiece un proceso de renovación democrática de las autoridades desde abajo, es decir, de abajo hacia arriba. De forma que los partidos. Sí, así es. De abajo hacia arriba. Empieza a haber oportunidades para que se elijan las autoridades parroquiales, municipales, estatales y finalmente nacionales. Y que ese proceso le dé, se redemocratice también a la sociedad y las oportunidades. Que haya, por supuesto, yo no soy nunca partidario porque no es realista. Esa cosa de, bueno, que se vayan todos, no, eso tampoco es así. Pero tiene que haber ingresar gente nueva que dé oportunidades y, por supuesto, los líderes con más experiencia estar allí ayudando, conduciendo y asumiendo responsabilidad si tienen el respaldo de la gente. Y ese respaldo, ¿cómo se ve? También en el contacto de la vida real, en el contacto con la vida cotidiana de las personas. No es que los partidos vayan a tal lugar, es que estén allí. Claro, yo sé que hay sectores populares donde, son muy perseguidos. No es que los partidos vayan a tal lugar, sino que hagan vida allí, estén allí. Qué interesante. Como ha sido históricamente. Que se vean, que se sientan. Claro, y yo sé que, por cierto, en muchos sectores hay persecución y a la gente le da miedo. Y eso hay que superarlo. No solo superar el miedo por parte de ellos, sino superar la amenaza. Esa gente existe, eso es bueno saberlo. Sí, claro que existe. Ese liderazgo existe, sí existe. Se está renovando, vienen generaciones que están montadas. Sí existe, y yo creo que tienen que tener su oportunidad. Tienen que tener su oportunidad para que la sociedad los reconozca, para que se sepa. Yo en todos lados sé de gente gente que quería participar en esta elección y que al final su partido decidió no participar, o gente que su partido decidió participar, pero bueno, se escogieron otros candidatos, y hay unos que se calentaron y se fueron para afuera, y otros que no, otros que aguantaron, y el que a mí me pidió consejo, le dije aguante, porque a mí me tocó aguantar también. Yo no fui candidato la primera vez que lo intenté, yo fui candidato la tercera vez que lo intenté. Bueno, ¿por qué? Porque es así, porque uno siempre tiene oportunidad cuando uno quiere. Y entonces eso, el tener la paciencia y seguir trabajando para tener la oportunidad es muy importante, pero también es muy importante, y eso es parte de los cambios que el país necesita, que cese la coacción, que cese la amenaza que produce miedo, que el habitante de un barrio popular de Caracas o de un barrio popular de Maracaibo no se sienta intimidado si quiere manifestarse de un modo distinto, bien sea porque quiere manifestarse a favor de la oposición o porque en el mundo del chavismo es disidente y quiere ver las cosas de otra manera. Entonces, para que haya democracia tiene que haber libertad, y esa libertad es para todos. Qué bueno. Bueno, Ramón Guillermo Aveledo, has dicho, no veo opciones distintas a la negociación. Todo el mundo debe estar dispuesto a ceder. Parte de las muy interesantes declaraciones que nos dejas en esta visita, que te agradecemos y que esperamos se repita pronto. Es mi debut pospandémico. ¡Qué bueno! Porque fíjate tú que yo había estado contigo y en otros programas por teléfono. Sí, señor. Pero es la primera vez que vengo a un estudio. ¡Qué bueno! Te agradezco mucho la invitación. Y aunque a esta hora en mi casa no hay agua, porque la ponen más tarde el ratico, pues yo vivo en Libertador. Y por cierto voy a votar, por supuesto, para que cambien las cosas en Libertador. Pero ¿cómo se llama? Vine bañándome con perolita. ¿Por qué? Porque me pareció que era una buena oportunidad para conversar contigo y con toda tu audiencia de estas cosas que Oye, por cierto, Ramón Guillermo, sin ánimo de quebrantar nada privado de tu parte, pero yo en mis años en Venevisión muchas veces te vi, por esa zona, y me pareció hermoso. Te vi te vi en la Andrés Bello esperando transporte público y todo. Tú como que has vivido muchos años por ahí. Sí, vivo desde el año 1979. Vivo allí donde mismo, sí señor. Interesante dato. En el mismo apartamento. Allá estoy. Ya no uso transporte público en otra época. Cuando estaba en el Congreso lo usaba mucho. Ajá. Inclusive a veces me venía andando desde el Congreso, del Capitolio hasta casa, por la avenida Urdaneta y la Andrés Bello.
porque me gustaba la caminata, me comí unas Sabroso. empanadas ahí frente al parque, que ahora ya no están ahí, Que ya no están están. más adelantico, están en la casa del periodista, pero me sigue gustando, y sí, ese es mi barrio, ahí es donde yo he vivido. Cuando yo estudiaba Derecho en la Central, pensé que yo me iba a venir a vivir a Caracas después, ¿no? Yo soy de Barquisimeto, como la gente sabe, y entonces Rapidito que estamos yo, pasando. no, yo quiero vivir en la Parroquia del Recreo porque es cerca de todas las cosas. Céntrico. Y ahí me quedé, ahí compré el apartamento y ahí estoy. Qué interesante. Un amigo mío que vive por allí dice que él tiene un Mercedes 2 puertas, los famosos autobuses que todavía andan por ahí con las letras rojas. Un abrazo. Un abrazo a ti. Ramón Guillermo Aveledo, volveremos.